Buenas tardes. Hola a todas, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la hospitalidad. Muy apreciado. Très apprécié. Entonces, como decía Arnau, voy a hablar hoy un poco, voy a darles un atisbo de lo que es el National Film Board de Canadá. Es una agencia federal basada en Canadá, en la totalidad de Canadá, en todos lados, en 8 ciudades, con 8 estudios, desde la costa atlántica hasta el Pacífico y al norte, en los territorios del norte. Hay alrededor de 400 personas trabajando en el NFB y si cuentan los creadores, los hacedores, los tecnológicos, son alrededor de quizás 1050 personas. Entonces vamos a hablar un poco más acerca del NFB después. Yo soy del estudio interactivo. Estudié ciencias políticas y hice mi máster, mis estudios de magíster en emergencia, en teoría de emergencia compleja. Eso fue en 1995. Entonces fue también el año en donde la industria de la música estaba todo emergiendo con Napster y todo eso y realmente me absorbió. Entonces desde ese tiempo yo he estado fascinado por la interacción, por las capacidades interactivas de las historias. Empecé mi carrera más en la música, en la industria de la música, pero en los 2000 terminé estudiando en la Corporación de Broadcast de Canadá. Hacíamos shows en vivo, en internet, en radio y todo eso. Entonces eso fue desde muy principio del 2000. Y el 2013 empecé como productor y desde el 2019 como el productor ejecutivo del estudio interactivo. Entonces, estos somos nosotros. El estudio interactivo somos 11 productores, administradores, coordinadores, que trabajamos en conjunto con equipos de creadores para hacer los proyectos para que surjan y tengan vida. Tenemos 15 a 20 proyectos anuales en diferentes momentos de la producción. Financiamos el 100% de la mayoría de esos proyectos, pero alrededor de 30%, depende de los años, en realidad quizás 20 a 40% de los proyectos son hechos en coproducción o en asociación. Bueno, voy a hablar de esto después. Eso es lo que necesitan saber por ahora. Somos productores, pero también somos distribuidores. Entonces, nosotros entramos en todos los campos. Nos consideramos como tecnoagnósticos. No nos importa tanto la tecnología, sino nos importa la historia y la experiencia. Es lo que más nos importa. Este es un tipo de proyecto que hacemos. Es un proyecto de web, de móvil y web. Puedes usarlo en el tablet, en el computador, en el teléfono. Se llama Brainstream, flujo cerebral.
Este fue lanzado en noviembre y esto es relativamente pequeño para nosotros. Este proyecto nos tomó 18 meses desde que se originó la idea hasta el lanzamiento al público y ahora está haciendo tours en diferentes festivales del mundo y está en vivo en la web cuando las personas están entrando, entonces todavía está vivo. Este es otro proyecto un poco diferente, es un poco más ambicioso. Es una instalación de realidad extendida y también va a estar en las tiendas en realidad virtual. Esto abre en noviembre en Berlín. Esto es una coproducción que hicimos con Nella Bultowilde, las personas creativas que están instaladas en Berlín y nosotros entramos como coproductores. Entonces esto fue financiado por un consejo en Berlín y nosotros contribuimos con otros dineros y con... Esto fue de Chomsky, es una conversación juguetona con 4 personas a la vez en una instalación. Este es uno de los proyectos grandes, en el estudio en el momento. Y veremos que va a haber probablemente una versión móvil del proyecto, pero en el futuro, cuando todos los turistas y la realidad virtual sea lanzada en la tienda. Eso es más o menos los proyectos que hacemos. También hacemos instalaciones, proyectos de instalación. Esto fue una foto que sacamos antes de que yo me viniera. Va a abrir luego en Montreal, en el Jardín Botánico. Esta nos va a llevar al resto de la presentación. Esta es una asociación con el Jardín Botánico, entonces 50 y 50% de inversión de ellos y nosotros va a ser en el Parque Botánico por 7 años. Entonces eso cambia la forma en que construimos las cosas. Tiene que ser fuerte, tiene que ser durable. Y porque es un proyecto acerca del medio ambiente, todos los materiales también tienen que ser biodegradables, de un periodo de tiempo de 15 años, por ahí. Todas esas cosas hay que considerar para este proyecto. Este proyecto hay otra parte de este proyecto que está a 1 kilómetro de donde está esto, en el Jardín Botánico, en donde hay sensores que están plantados en árboles y en la tierra, y todos los datos son extraídos y están basadas en la infraestructura, y todo lo que van a ver aquí, las luces, todo se va a estar moviendo de alguna forma, y todo es una aceleración de las del ciclo de vida de las plantas. Este es un proyecto muy diferente, pero es como los proyectos que hacemos. Este es un proyecto nuevo que estamos haciendo más y más. Acá es de investigación y desarrollo. Esto la verdad que no tenemos planeado que funcione después de eso. Esta es una compañía que hace asientos para butacas para los cinemas que vibran, y usamos tecnologías ápticas o de vibración. Los controles y tiene controles de PlayStation. En la asociación con esta industria es que ellos nos dan acceso a la librería o la biblioteca digital de vibración, y nosotros estamos intentando figurarnos qué pueden hacer los creadores con esto, y al final, ¿qué son estos? Son como papers que queremos publicar al final en asociación con ellos, para que nuestros creadores consideren la tecnología áptica cuando creen. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes 2 proyectos. Uno de los proyectos es Plastisapiens. No importa tanto el proyecto, yo no voy a hablar tanto del proyecto hoy día, sino de la estructura, de cómo creamos ese proyecto, que parte de estas 2 creadoras muy jóvenes que fueron llamadas, convocadas. Una es israelí y la otra es canadiense. Las dos son
las dos tienen orígenes israelita, pero eso fue coincidencia. Es el primer, lo pueden ver acá en la sala de realidad virtual. Las juntamos con DPT, que es uno de los estudios más grandes de creativos que hay en Montreal, porque es su primer proyecto. Era muy importante para nosotros que no las dejáramos solas, sino las acompañáramos, las hiciéramos partner con creadores de realidad virtual simple. Una de ellas es música. Entonces el proyecto fue lanzado en Tribeca en una competencia de New Voice. Como les dije, como productores y distribuidores, lo que hacemos a veces es que les damos un contexto a un proyecto de realidad virtual o cualquier proyecto en realidad. Entonces decidimos que para la distribución íbamos a construir una instalación en donde las personas entraran, sintieran el tema y entraran lentamente antes de ser totalmente inmersivos o entrar en inmersión con los lentes. Este es el equipo de instalación. El equipo de realidad virtual no estaba en Tribeca. Entonces esto viene de una iniciativa que se llama Nuevas Identidades. La razón para ese nombre es porque es uno de las líneas de programación de nuestro estudio en ese tiempo, que se trata de las identidades en el siglo XXI, con todo lo que está sucediendo, con los cambios que hay y cómo eso afecta a nuestras identidades. Plastisapiens es una expresión de esto y hay más. Nosotros nos pusimos en contacto con esas dos personas. La embajada israelí en Canadá nos puso en contacto con ellos. Ellos buscaban algo específico, buscaban expertise en el hacer de realidad virtual. Entonces se acercaron a nosotros porque nosotros hemos producido ya más de 30 piezas de realidad virtual en los estudios. Y se acercaron así a nosotros. Bueno, queremos sus conocimientos para que se transfieran a nuestros creadores, a nuestra comunidad de creadores en Israel, en Tel Aviv y en Haifa. Entonces su foco estaba muy claro, nuestros focos, y lo que nosotros estábamos ganando es que desde hace unos años teníamos una iniciativa mundial para identificar talentos emergentes con un proyecto que se llama IQ Interactivo. Y el segundo con PITFA. Fueron proyectos que están identificando talentos emergentes, y en la Universidad de Tel Aviv, cada vez que llamamos por proyectos, siempre encontramos candidatos espectaculares, creadores que manejaban la creatividad y la programación. Entonces, es el tipo de perfil que siempre estamos mirando y buscando, y también estamos tratando de promover su emergencia a través de diferentes iniciativas. Entonces, para nosotros encontrar nuevos talentos era lo que ganábamos, y para ellos ganar expertise en su sistema de creación. Entonces, nos tomó alrededor de un año, muchas reuniones, y trajimos 4 socios de Canadá. Ellos trajeron 2 partners de Tel Aviv. Voy a entrar en esto después. Voy a hablar después de estos socios que están en Israel. Usualmente cuando intentamos juntar algo, armar algo, un proyecto, hay que hacer que las personas pasen tiempo juntas, tomen cerveza, se equivoquen juntas y hagan todo eso. Entonces hicimos un viaje de 10 días a Tel Aviv y fuimos a un festival en octubre. Entonces, durante ese viaje no solo los hacemos trabajar juntos, sino también trabajamos con socios en Tel Aviv para que se
reúnan con profesores de universidad, donde que exploran las capacidades de realidad virtual. No recuerdo el nombre del tipo pero era un profesor universitario que se especializaba en percepción y cómo engañar a la percepción con realidad virtual. Y eso fue contribuyó a nuestro trabajo en Plastisapiens. En este tiempo, en este momento, teníamos 12 personas de creadores, 6 de Canadá, 6 de Israel, y estábamos abriéndonos a las posibilidades para que se formaran cosas en ese viaje y algunas cosas también se quebraron en ese viaje. Pero realmente en ese tiempo quisimos crear un grupo de israelitas y de canadienses. Y luego en noviembre los trajimos a Montreal y recorrimos la escena para conocer a los creadores, a los hacedores, y muchos de ellos no habían hecho realidad virtual antes y yo no había. Entonces hicimos sesiones de qué tomar en consideración cuando quieren coproducir. Entonces, cómo estructuran las finanzas, la legal, la administración, los derechos, los presupuestos, la estructura, etcétera, y todo tipo de los específicos que hay que fijarse para la coproducción. Y al final de ese viaje, que duró alrededor de 10 días también, nos dijeron, ok, hicieron un pitch para una segunda vez y dijeron, esta es la primera, ahí está el primer pitch, y después de eso tuvimos como 12 pitches y seleccionamos 4 basado en criterios que no voy a hablar de ahora. Y esto les quiero mostrar, miren. Esta fue la estructura. Antes de entrar en la producción y la distribución, la línea de abajo son las personas que hicieron que esta iniciativa fuera posible. El Canadian Media Fund, desde el principio tuvimos un acuerdo con ellos para intentar probar algo nuevo, hacer algo nuevo. Entonces, no fue un financiamiento, fue una cosa nueva para ellos, porque lo hicimos de una forma diferente. A veces trabajábamos juntos, a veces trabajábamos no tan juntos. Somos 2 agencias canadienses, pertenecemos al mismo ministerio. En Israel fue el McCord Foundation para este proyecto, y 2 otros proyectos fue el Geisho Foundation, y ellos están apoyados estos 2 fondos están apoyados por el Consejo de Cinematografía. Entonces los que pagaron para mover a las personas, para organizar, son esa línea que está abajo, son estas 5 organizaciones, bueno, 6 en realidad, porque están los McCormick también. Ellos financiaron todo eso. Y luego, después de que los 4 proyectos fueron seleccionados, cada proyecto, después de la sesión de la que les hablé, fue guiada desde muy cerca por nosotros principalmente, y también las personas en el CMF, para hacer un proyecto viable, una estructura viable para producir la pieza de realidad virtual. Les dimos parámetros en términos de, por ejemplo, la pieza tiene que tener una duración máxima, no puedes ponerlo en una interacción un diseño de interacción complicado, tiene que ser simple, no puede tener dependencia a ninguna base de datos ni internet, tenía que ser autónomo, una experiencia de realidad virtual autónoma que puedes bajarla y vivirla ahí de forma autónoma. Esto era muy importante porque aquí en la coproducción puedes controlar todas las cosas que se derraman, si es que lo puedo decir de esa forma.
Una vez que hicimos eso, las personas que se fueron seleccionadas se convirtieron en productores. Entonces, DPT no es solamente un estudio creativo, sino también es coproductor. Ellos obtuvieron financiamiento del CMF, 50% de sus fondos fueron directos hacia ellos. Nosotros trajimos 35% a este proyecto y el resto, 15%, lo trajo la Libela, que también fue por la McCord Foundation. Una vez que fueron seleccionados, automáticamente obtuvieron los fondos. Entonces, eso por ahora. Voy a cambiar al otro proyecto. Bien, el siguiente proyecto es desde un ángulo diferente. Este proyecto se llama La Melodía de la Risa. Y es un proyecto en donde el comienzo sabíamos que estábamos involucrándonos en algo muy nuevo, muy novedoso, que no teníamos como la maestría y básicamente no sabíamos lo que estábamos haciendo en realidad, pero queríamos hacerlo por alguna razón. En ese tiempo estaba la emergencia de el hub de la inteligencia artificial en Montreal, entonces queríamos posicionar a Montreal estratégicamente en la escena mundial y aplicar la ingeniería que tenemos dentro de la inteligencia artificial. Entonces nos subimos a ese tren y comenzamos a hablar con el Consejo de Artes de Montreal, nosotros por supuesto, y también con Quartier de Spectacle, que también en Montreal es un distrito cultural, están a cargo de lugares públicos en Montreal. Y el otro socio fue el más importante, que fue Element AI, que es una compañía muy importante. Y con ellos creamos una residencia. Entonces el Consejo de Arte, el Distrito Cultural y nosotros pusimos 15,000 de Canadá cada uno y 200 horas de arquitectos de inteligencia artificial a los que los seleccionados iban a poder tener acceso. No teníamos un proyecto en ese momento, pero hicimos un llamado a proyecto, una convocación. Trajimos un jurado, seleccionamos un proyecto que no se llamaba La Melodía de la Risa en ese tiempo. Y en cierto punto lo que sucedió al principio de la pandemia es que Element AI fue comprado por una compañía de Estados Unidos, pero ya habíamos tomado en consideración esa posibilidad, así que todos los contratos y las garantías ya estaban de tener acceso a los modelos de inteligencia artificial que fueron desarrollados durante la residencia, la base de datos, lo que es crucial cuando se trabaja con inteligencia artificial. Y también, bueno, nada pasó, pero teníamos el derecho si es que algo hubiese sucedido en la residencia, pero nada pasó. Pero tuvimos una idea de que ahora era posible trabajar creativamente con inteligencia artificial en ese tiempo. Esto fue en el 2019. Ahora, en este punto conocíamos el equipo, habían 3 personas, pero terminamos trabajando solo con una de ellas. La razón es porque el proyecto cambió su forma. Al principio era la residencia con los socios, entonces ellos tenían el control, y porque fue al principio de la pandemia decidimos cambiar el formato. Entonces tenía que ser una instalación afuera, en lugar público. Entonces el 2019 ya no tenía sentido hacer eso. Así que les pedimos a los creadores si querían cambiar a algo más como una experiencia web. Uno de ellos dijo sí, los otros 2 dijeron no, en realidad no es lo mío, así que se salieron.
Y ahora es donde estamos, en este minuto. Estamos en la segunda fase de desarrollo y una cosa clave del proyecto es este tipo. Así seleccionamos a los creadores. La mayoría de las veces trabajamos, bueno, excepto cuando estamos con artistas emergentes, en el ejemplo anterior, pero cuando vamos a proyectos medios peligrosos, necesitamos estar en confianza, necesitamos confiar en estos creadores para asegurarnos de que va a entender que es un proceso largo, es duro, va a tener que aprender mucho y tiene que ser un creador espectacular, claramente. Entonces este Etienne Paquet es hemos trabajado con él 3 veces antes en el pasado. En el 2013 fue el primer artista con que trabajamos que usaba inteligencia artificial de una forma muy pequeña. Entonces ya habíamos hecho algo muy pequeño con él, con este tipo de tecnología. Y esta fue una pieza, una obra que se estableció en Montreal en el 2017, en el centro de la ciudad, en donde habían sensores en todos lados, capturando los sonidos de la ciudad y transformándolo en diferentes procesos. Y tú entrabas a ese tubo, gritabas y luego todas esas pipas se convertían en un instrumento musical. La gente cantaba, la gente gritaba y nosotros conocíamos a Etienne lo suficiente y confiábamos en él para poder trabajar con inteligencia artificial y sabíamos que podíamos tener mucha paciencia con él, que él podía tener mucha paciencia con nosotros. Bien, les voy a dar un poco de contexto para este proyecto. No sabemos lo que el proyecto cómo se va a ver todavía, pero conocemos su dirección artística y conocemos su intención, y esto es muy importante para nosotros cuando entramos en un proyecto. Necesitamos tener una intención muy, muy clara. Entonces, todos los proyectos de Etienne son de él. Él no observa algo que queda fuera de él. Para nosotros eso es una cualidad increíble porque es algo que él vive. Entonces, cuando él se acerca a nosotros, después de la historia anterior, dice, bien, yo puedo hacer esto con ustedes, me encantaría trabajar con inteligencia artificial y con ustedes, sé que va a ser un proceso largo, pero puedo hablarles de mi abuela. Entonces, nosotros como productores dijimos, bueno, claro, háblanos de tu abuela. Y en ese tiempo, en 2019, su abuela se cumplió 100 años y ella perdió la capacidad de hablar. Desde su relación, desde que se conocen, desde que Etienne era muy pequeño, ellos se reían mucho, él y su abuela. Y si tú conoces a Etienne, te das cuenta que él se está riendo todo el tiempo. Es muy normal para él reírse. Y una cosa de que él notó es que durante ese periodo, la única cosa que lo conectaba a él con su abuela fue la risa. Pero realmente se sentían juntos cuando se reían. Entonces dijo, bueno, creo que hay una historia y creo que hay una experiencia acá que yo puedo encontrar acá, sí, acerca de las memorias. Porque para mí el reírme con mi abuela me trae muchas memorias de vuelta de mi niñez y de toda mi vida en realidad. Entonces él preguntó una pregunta. ¿Puede una vida ser contada en unas cuantas risas? Y esto es lo que estamos explorando hoy. Lo estamos explorando con inteligencia artificial. Entonces, hemos agrandado este tema y lo primero que necesitábamos hacer es como, bueno, ¿cuál va a ser la sensibilidad de esta experiencia? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a sentir? Porque no debiese ser una experiencia muy visual, pero más que nada de sonido y quizás basada en la vibración, porque tiene sentido con la risa, ¿no? Volviendo a los otros proyectos que les contaba anteriormente. Entonces trajimos a Karen Teller.
Ella es el director artístico. Todos los dibujos y arte que ven aquí es de ella, pero lo más importante es que nos emparejamos o nos asociamos con el Hub de Inteligencia Artificial de Montreal, que se llama MILA. Está coordinado entre las 4 universidades en Montreal. Entonces fuimos a hablar con Gauthier Guidel, es un investigador, trabaja con diferentes procesos de aprendizaje automático. Él trabajaba con Etienne cuando estaba en Element AI. Trabaja con nosotros, trabaja con doctores, trabaja con diferentes personas y la risa y la sanación es como su tema en realidad. Y Corey Matthewson también son 3 personas que están trabajando hoy día con nosotros y lo que nos proveen es, porque son investigadores, tienen acceso a todos los procesos de aprendizaje automático. Toma mucho poder de como computacional, entonces ellos tienen acceso a eso, ellos lo que nos traen, no solo su conocimiento y su participación en la creación, sino que también nos proveen con el poder o el conocimiento de computacional que necesitamos, y eso es clave si quieren hacer algo con inteligencia artificial. Y por supuesto, en el NFB está el equipo de investigación y desarrollo y ellos nos ayudan a poner toda la infraestructura. Entonces, sabemos cuál es la intención del proyecto, sabemos cuál es el sentido, el sentimiento de este proyecto y ahora estamos en el momento, en la fase casi completa en donde estamos trabajando en el backend. El proyecto necesita ser estable. Toda la tecnología detrás de él debe ser estable, porque cuando ya vas a la experiencia, entras a la experiencia, si eso no está estable, la experiencia se quiebra, no se sostiene. Entonces pasamos mucho tiempo dedicándonos a esto. Y la forma en que Etienne y esas 3 personas trabajan juntas es muy importante para que suceda, porque creo que se mencionó en una conferencia anteriormente que no hablan el mismo idioma, de hecho. Si pones a un creador y un investigador, si construyes un proyecto desde el principio, te das cuenta y hay que tomar en cuenta de que ellos tienen que entenderse, porque no hablan el mismo lenguaje. Si es que usan la misma palabra, están diciendo lo mismo, por ejemplo, hay que asegurarse de que la comunicación sea en un mismo nivel. Solo hacer eso nos duró, quizás nos tomamos 6 meses, tomándonos como una reunión una vez a la semana, solo de esto. Entonces, todo lo que le pedimos a Etienne que haga es intentar expresar gráficamente el centro de su idea, la esencia, usar palabras de acción para los programadores de inteligencia artificial entiendan exactamente qué es lo que necesita hacer esta inteligencia artificial, porque para la tecnología hay que ser muy específico, porque es matemática, ¿se entiende? Hay que ser muy específico y trabajamos con hipótesis, entonces como es una hipótesis cuando compartimos con los investigadores. El beneficio de trabajar así es un proceso lento, pero el proyecto todavía no existe y hay 2 artículos científicos que han sido publicados por esos creadores en conjunto, con esas personas de inteligencia artificial, en una revista de ciencia. Para nosotros es valor antes incluso de que haya un resultado final del proyecto, ¿no? Y para el investigador, claro, bueno, lo que les da es que les trae una pregunta que no se hubiesen preguntado nunca, porque es un creador que pregunta la pregunta y ellos tienen que encontrar la respuesta. Los provoca y les trae diferentes perspectivas dentro de su expertise. Y esto es un valor muy apreciado, ellos nos dicen. Entonces esos son ejemplos de hipótesis y como decía, claro, simple, sintetizado, es una forma muy sintetizada,
forma de decir qué es lo que quieres crear para el usuario cuando esté en la experiencia. Entonces, terminamos luego de todo ese proceso con este tipo de pregunta. Es la misma pregunta, pero quizás enmarcada para el investigador de inteligencia artificial. Y así se ve en este momento. Entonces usamos el modelo generativo. Es un computador aprendiendo por ensayo y error, por recompensa por sus ensayos bien y castigado por las equivocaciones. Y tenemos imágenes que se transportan a sonido. Esta es una parte muy importante del trabajo antes de seguir en nada. De esto hablaba anteriormente. Le damos al computador, al modelo del computador, con personas en diferentes momentos de su edad, diferentes edades de su vida. Y si alguien en la experiencia es más viejo, más joven, la máquina puede generar proyecciones de risas pasadas y futuras basadas en la risa presente que la persona comparte con la experiencia. Entonces convertimos, por ejemplo, la imagen al sonido y luego de vuelta al sonido. Y lo que van a escuchar van a ser 3 risas. No es una risa humana, es la máquina. Y ese es Entonces puede ser abstracto en realidad, pero para nosotros esto fue muy importante. Es decir, hey, perrito, a ver, bienvenido. Te puedes sentar si quieres. Bueno, entonces para nosotros, antes de entrar a la parte emocional de la experiencia, necesitábamos asegurarnos de que la intención y la forma y la voluntad de trabajar con inteligencia artificial estaba funcionando bien. Y voy a terminar con estas preguntas claves cuando entras en este tipo de proyectos, o diría en realidad cualquier tipo de proyecto. Una vez que te das cuenta de que el backend ya está estable, entonces entramos a definir exactamente la fase final, como cuál va a ser la experiencia del usuario. Y una cosa muy importante de esta fase es definir el lugar para jugar. Lo que significa para mí es que asegurarse de que es muy precisa cuál es la experiencia que se está entregando, lo que no va a ser esta experiencia, cómo se va a ver y lo que cómo no se va a ver finalmente. Y lo más importante aún es que el equipo son las personas que ustedes vieron y ahora estamos en el punto en que vamos a expandir el equipo y vamos a vamos a involucrar más diseñadores, programadores, escenógrafos para diseñar la instalación y tecnologías creativas para ver los modelos que ustedes van a estar mirando. Entonces estamos en ese punto en donde al principio estaba hablando acerca de Tien, que era una persona importante tenerlo con nosotros y que estuviese abierto. Tú sabes lo que sabes. Hay cosas que tú no sabes, hay cosas que no sabes, y esas son las cosas más importantes cuando tú entras a este tipo de proyectos. Hay maneras de ver esto, hay que considerar como contingencias. Y una cosa que hacemos también, quizás no es posible para todos, pero porque somos financiados anualmente, somos capaces de hacer una reserva, una provisión y mover el proyecto, iteración, si es que tenemos éxito o si fallamos, podemos inyectar un poco más de dinero o abandonar el proyecto. Podemos hacer eso también, pero no creo que esto suceda acá.
Y lo más importante es que hay que escuchar a las otras expertise. A veces uno tiene un creador que puede ser muy terco y realmente quiere alcanzar su propia visión, pero la visión y la tecnología tienen que ir juntos. Entonces, a veces la tecnología mata la visión y a veces la visión tiene que ser reconstruida en esa sobre esas cenizas, y hay que tener esas discusiones al principio de cuando uno entra en estos proyectos, porque cuando son proyectos grandes con tecnologías de inteligencia artificial y hay desafíos, hay que ser humilde. Esa es la clave en realidad, porque a veces no sabes qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y está todo bien igual. Esta es la creación. Así es la creación. Muchas gracias. Muchas gracias por tu conversación, por tu conferencia, conociendo tu visión. Luego del momento surreal del perro que se reía que tuvimos acá, quería preguntarte si puedes conversarnos, decirnos algo un poco más acerca de la estructura del NFP en términos de áreas clave en las que tú trabajas: documental, gráfica, educación. Si puedes. Sí, el NFP, hay 8 estudios en NFP. 2 de esos estudios son de animación, tienen un mandato nacional, entonces ellos trabajan con creadores de todo Canadá y están basados los 2 en Canadá, en Montreal, porque en Montreal es un centro productor, ahí tenemos el centro de producción, que tenemos la capacidad, las pantallas, etcétera, y los sonidos, y la producción, la postproducción, tenemos cinemas, etcétera, para terminar las películas. Los 2 otros estudios son los estudios interactivos, el programa francés basado en Montreal, y hay otro en Vancouver que es en inglés, y todos los otros estudios son regionales. Entonces tenemos el Atlántico, el Quebec, Ontario, Canadá Central y el BC Yukon Studio. Ellos tienen el mandato de trabajar en base regional, entonces se asocian con creadores de esa parte, son como ecosistemas provisionales, más locales que nacionales. Educación tiene su propio grupo, a veces colaboramos, ellos vienen para hacer en la mitad quizás un proyecto, quizás en la mitad del proyecto cae la risa. Los tuvimos con nosotros en Plastisapiens. También estuvimos trabajando con ellos para poder presentarlo dentro de una clase. Entonces, para construir material complementario para la educación. Fuera de eso, hay una postproducción, un departamento de postproducción con el que trabajamos todo en diferentes capacidades, en diferentes momentos, y bueno, legal, financiero, y también hay otro tipo de departamentos, pero esa es la estructura general. Bien, tengo otra pregunta. Digamos que soy un tipo latino de Colombia, de Chile, y tengo un sueño. En mi caso, mi sueño es ser capaz de producir con el NFP. ¿Qué tipo de tips o guías, por ejemplo, sugerencias podrías darme para yo alcanzar mi sueño? Si yo fuese un colombiano o chileno, para poder producir con el NFP. Yo diría, encuentra la forma de producir la mayor cantidad de proyectos pequeños que puedas para que aprendas rápido. Y cuando te acerques a nosotros, como el ejemplo que les di de Etienne, sabemos que estamos hablando con alguien que es confiable, que tiene conocimiento acerca de lo que él mismo o ella pueden alcanzar y para lo que necesitan ayuda. Ese es como en realidad lo primero que yo busco. Y bueno, en realidad la mayoría de los productores están buscando. Está bueno tener una idea, pero hay que tener un set de habilidades básicas para que se pueda crear un grupo
de personas alrededor de un creador. Cuando, como somos productores canadienses, el equipo tiene que ser mayormente canadiense, pero si un creador viene de otros lugares, tiene que ser capaz de abrirse, estar lo suficientemente abierto para poder trabajar con canadienses en una capacidad, en su mayoría. Esa es clave, quizás con el proyecto del que estoy hablando, el creador o la creadora. En una experiencia que tuvimos, ella en realidad como que no quiso trabajar con las personas que le pusimos y nosotros le dijimos, bueno, si no quieres trabajar con canadienses no podemos financiar el proyecto. Y bueno, después es pura conversación, ¿no? Como mencioné, que el ejemplo de Etienne es construir confianza. Entonces, estar ahí, muchas reuniones, muchos encuentros, diferentes contextos. Realmente somos bastante lentos para comprometernos con algún creador, excepto con el primer ejemplo, donde la mentalidad es diferente, que es para nutrir nuevos talentos, y cuando hacemos eso, cuando hacemos proyectos internacionales como ese, trabajamos más con personas de Colombia o Chile, por ejemplo. Bien. Me gustaría ahora, vamos a abrir la conferencia a todos los que quieran, a todas las que quieran participar, hacer preguntas a nuestro invitado. ¿Hay alguien del público, de la audiencia, que quiera preguntar algo? Yo tengo una pregunta corta porque miro tu proyecto y son hermosos, pero también hablan de diferentes aspectos. Entonces, un aspecto de diseño, de tecnología. Pero los que miramos las leyes, por ejemplo, vemos la conexión entre las generaciones jóvenes y más viejas, y queremos entender qué es lo que pasa con el tema de la deshabilidad. ¿Cooperan con sectores, por ejemplo, como la psicología, antropología o quizás, no sé, quizás en el sonido, alguien que esté muy conectado a otros sectores? Sí, estamos en ese punto ahora. Usualmente un proyecto como ese va a traer quizás 1 a 5 especialistas de asesoría, dependiendo donde el equipo quiera estar. Y a veces cuando vienen los de educación, y ahí se hace otras redes que se abren y para tener asesorías de ese tipo. A veces esta es una cosa que vamos a hacer con la melodía de la risa, es que nos emparejamos, nos asociamos con científicos y les damos acceso completo al proyecto. Entonces, accesos privilegiados a este proyecto. Hemos hecho eso un par de veces anteriormente. Entonces, fuera del ejemplo que les di, usualmente vienen a nosotros, escuchan del proyecto en algún lado y vienen a nosotros y nos dicen, ¿puedo hacer que tu proyecto sea sujeto de mi estudio? Y nosotros usualmente decimos sí. Creo que teníamos una pregunta final por allá. Hola, muchas gracias por tu conferencia, fue muy interesante. Por favor, a ver, creo que entendí la visión de tu organización. Hablas de que finanzas diferentes proyectos de sonido, de realidad virtual, pero no entendí la misión de la organización. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que están intentando hacer? Estamos explorando nuevos territorios en el hacer de la media desde el principio del NFB. Esa es la misión, eso es lo que nos conduce, y la mayoría de las personas que trabajan ahí es explorar el territorio en donde tenemos la libertad por el dinero. Y no solo por el dinero, sino que también por la cultura del lugar. Es un espacio de exploración en todos los campos: animación, películas, interacción,
si lo podemos resumir así. Entonces, no sé si contesta tu pregunta. Y bueno, ese es el aspecto entretenido, también está el aspecto más oficial, que es decirle al mundo, decirle la historia de los canadienses a canadienses y también la historia de los canadienses al mundo. Esa es como en grande. Esa es la versión oficial.